Para la actividad número 2 de la unidad 3, que nos solicitan hagamos los cálculos de medidas de dispersión, lo que voy a hacer ahora es trabajar con unos datos. Esto debo decirles que funciona para datos no agrupados. Tengo como ejemplo los datos 10, 5, 7, 5 y 6, y lo primero que voy a calcular es el rango. El rango se define como la diferencia entre el dato de mayor valor y el de menor, el máximo y el mínimo. Identificando dentro de nuestros datos, que ya los ordené aquí, doble 5, 6, 7, 10, el dato más grande, el máximo, es el 10 y el más pequeño es el 5. El rango entonces es la diferencia de 10 con 5, la resta de 10 menos 5 es igual a 5. Entonces para estos datos estaríamos hablando de que el rango es 5. Hablando de desviación media, la fórmula para datos agrupados nos solicita lo siguiente. Es la suma de todas las diferencias absolutas, restas absolutas, entre los valores de cada valor de xy y el valor de su media. Recuerden que el cálculo de la media se daría con la media es la suma de todos los valores, será 5 más 5 más 6 más 7 más 10 dividido entre el total de datos, que son 5. Este resultado es 33 quintos, o lo que es lo mismo, igual a 6.6. Es decir, que la fórmula que debemos de aplicar es a cada valor le debemos de restar el valor de la media, 5 menos 6.6, valor absoluto, más el valor absoluto de lo que debemos de hacer es el valor absoluto de cada valor, es el 5 menos 6.6, más de nuevo el valor absoluto, otra vez es 5 menos 6.6, recuerden que 6.6 es la media de los datos, más el valor absoluto del siguiente dato, que es el 6, 6 menos 6.6, más el valor absoluto de 7 menos 6.6, más el valor absoluto de 10 menos 6.6, ya son todos los datos y lo vamos a dividir entre el total de datos, que son 5. Esto se conoce como la desviación media. Les explico un poco que una medida de dispersión lo que mide es lo distinto que son los datos entre sí. Mucha variación indica que todos están alejados de un valor medio. Cuando la medida de dispersión es grande, indica gran distancia a la media de la mayor parte de los datos. Y cuando las medidas de dispersión son pequeñas, lo que nos indican es que todos los datos se parecen mucho entre sí, o que todos son cercanos a un valor medio de referencia. La desviación estándar muestral se calcularía con esta fórmula, que es la raíz cuadrada de la suma de todas las diferencias a la media elevados al cuadrado. Voy a aprovechar que ya tenemos a cada dato referenciado en este valor absoluto. Vamos a buscar la raíz de todas esas sumas. Estamos hablando de que es 5 menos 6.6, esta diferencia la vamos a elevar al cuadrado, más otra vez 5 menos 6.6 elevado al cuadrado también, más
6 menos 6.6 elevado al cuadrado más el siguiente dato, que es 7 menos 6.6, el cuadrado de esto, más 10 menos 6.6 elevado al cuadrado. Ya son todos los datos y lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra menos 1. O siempre que trabajamos con muestras, que es el caso, se debe restar 1 a la hora de dividir. Hacemos el cálculo y es 2.0736. Eso es lo que sería la desviación estándar muestral. Existe una fórmula alternativa que, como pueden ver, que también funciona, y es la raíz cuadrada de n por la suma de los cuadrados de cada uno de los datos menos la suma de los datos individuales, esta suma elevada al cuadrado, dividido entre n por n menos 1. El resultado debe ser exactamente el mismo. La suma de los cuadrados, estamos hablando de que sería el primer valor 5 al cuadrado más 5 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado más 10 elevado al cuadrado. La suma total de estos son 235. La suma de los valores individuales, 5 más 5 más 6 más 7 más 10, la suma es 33. Aplicando la fórmula, nos referimos a la raíz cuadrada de 200n, que son 5 datos, que vamos a multiplicar por la suma de los cuadrados, que es 235, menos la suma de los valores individuales, que son el 33, pero esta suma elevada al cuadrado, dividido entre 5 por 5 menos 1, así por 4. Todo esto al calcularse nos da el valor numéricamente 2.0736, que es exactamente lo mismo que ocurre con la primera fórmula. Esto lo podemos utilizar de forma alternativa o intercambiable. Cualquiera de estas dos fórmulas funciona. Yo les recomiendo que para cierto tipo de casos la segunda fórmula es mucho más rápida de calcular. Por último, tendríamos que calcular la varianza, pero que se observa, a diferencia de la desviación estándar, en la varianza no calculamos la raíz cuadrada de los valores. Me tomaré la libertad de copiar esta parte interior. Y el cálculo es 4.3. Si lo hubiésemos hecho de la forma alternativa, voy a copiar este de aquí, es decir, solamente no saques la raíz cuadrada, el resultado es 43 décimos, o lo que es lo mismo 4.3. Estas son las medidas de dispersión calculándolas para datos no agrupados.